Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Estamos hoy aquí en el Hermanos Rodríguez, pero hay una exhibición de KTM. Vamos a ver qué nos encontramos, porque hay muchas novedades como esta que es la Duke 250. Recuerden que antes no existía esta cilindrada, solamente existía la 200 y la 390 y viene totalmente rediseñada. A diferencia de lo que era la 200, ahora viene muy parecida a la 1290. Sin duda es una hermosura de motocicleta, señores. También aquí mismo tenemos la 200, ya lo conocen, nada más que ahora viene en negro, pero esta sí sería muy parecida a la anterior. También tenemos la RC390, señores, pero en su nuevo color 2017. Recuerden que a diferencia de la anterior, esta ya trae el escape de lado. Fuera de eso es prácticamente la misma moto, el mismo tablero, el mismo tanque. Viene en un acabado más brillante porque la otra es tipo mate. Miren, aquí está, esta es la KTM 200, pero aquí tenemos el acabado mate del que les hablo. Y esta, a pesar de que es su versión 2017, no viene con el escape por fuera. Pero lo más importante, señores, o lo más bonito de aquí, es la 390, señores. Miren nada más qué belleza. Bueno amigos, vamos a ver más a detalle la Duke 390, que es la más grande de todas y la más completa. Cuéntanos más acerca de esta Duke 390. ¿Qué novedades trae para este año y qué tiene diferente respecto a la otra? Pues mira, en comparación del año pasado, ya el chasis viene en dos partes. Que es igual de aluminio pintado al cromo molibdeno para mantener menos vibración en la unidad. 2 litros más de capacidad del tanque. Aquí ya cambiaron el acelerador, ya no es por chicote, ya es totalmente electrónico. El sistema se llama Ride by Wire. El freno de disco, en lugar de los 298 ya se va a los 320 milímetros. El ABS ya viene con sistema Supermoto Road, que es el normal, y también desactivado completamente en ambas ruedas. En cuanto al sistema ABS, cuéntanos cómo funciona el modo Road a diferencia del modo Supermoto. Mira, el modo Road está desactivado en ambas llantas. En modo Supermoto se desactiva en la llanta de la parte de atrás. Para derrapar con el Supermotar, ¿no? Ok. Digo, ya headlamp y es totalmente de LED, full LED. El odómetro es totalmente de 5.5 pulgadas y totalmente a color. Puedes controlar la tracción, los modos de manejo del ABS, cuántos kilómetros por litro te recorres, por galones, varias medidas tanto en millas o kilómetros. También ya veo que trae luz en LED, ¿no? Así es, full LED. A diferencia de la 250, que aunque se parece, este sí es de LED y el de la 250 sería bombilla normal. Bombilla normal H4, pero estas son totalmente full LED. Cambiaron, el catalizador va en la parte de abajo y ya sale de un lado el escape diferente para tener un poquito, más que nada por las normas europeas, por la Euro 4. De acuerdo amigos, ya que vimos a detalle la más completa de todas, vamos a hacer una pequeña comparativa entre las tres. La 200, la 250 y la 390. Pude probar las tres, pero vamos a ver las diferencias entre ellas. La Duke 200 permanece exactamente igual que la del 2016, sin embargo la Duke 250 y la 390 pesan un poquito más o menos unos 14 kilos, pero recuerden que tienen el motor más grande y tienen un aumento en el tanque de gasolina. Así que la Duke 200 pesa 141 kilos, la 250 153 y la 390 155 kilos. En cuanto a cilindrada, una es 199, otra es 248 y la otra es 373. En cuanto a la potencia, la 200 tiene 25 caballos, la 250 30 caballos y la 390 43.5 caballos. En cuanto al torque, la 200 tiene 19.2, la 250 24 y la 390 37 Nm a 7000 revoluciones por minuto. En cuanto a la transmisión, todas tienen caja de 6 velocidades, pero la 250 y la 390 tienen clutch antirrebote. La máxima velocidad de la 200 es 140 km por hora, la 250 150 y la 390 165 km por hora. En cuanto a las suspensiones, todas tienen las suspensiones de 43 milímetros invertidas de la marca WP, pero en ninguno de los casos es regulable. En cuanto al monoshock trasero, todas tienen el mismo de igual forma de la marca WP. Y en cuanto a los frenos, todas tienen un caliper de anclaje radial de 4 pistones, sin embargo en todas varía el diámetro del disco. En la 200 tiene un disco de 280, en la 250 uno de 300 y en la 390 uno de 320 milímetros, y en la parte trasera todas tienen el mismo disco de 230 milímetros. Aunque para México la única que llegó con ABS es la Duke 390 con los 3 modos que vimos al principio del video.
En cuanto a las llantas, todas tienen el mismo tamaño, 110-70-17 en la delantera y en la trasera 150-60-17. La 200 y la 250 tienen llantas MRF Rep Z y la 390 tiene llantas de la marca Metzeler M5. Y en cuanto al precio, la 200 vale 64.900 pesos, la 250 76.900 pesos y la 390 104.900 pesos. No cabe duda que la 250 y la 390 son mis favoritas porque tienen el mismo aspecto que la Super Duke 1290, que es una moto arriba de 300.000 pesos. De acuerdo amigos, espero que les haya gustado esta rápida comparación. Déjame en los comentarios cuál es la que más a ti te gustó y compártele este video a quien creas que necesita una de estas. Y bueno amigos, nos vemos en el próximo video. Bye.